Hace unos años pudimos conocer la sede de la Corte Constitucional Colombiana, una de las más importantes de América, en la bella Bogotá. Durante el circuito, el guía nos llevó a un lugar donde nos encontramos que en la puerta, seguramente por una norma de seguridad, había un letrero que señalaba no obstruir el paso. Y sin embargo, el paso estaba bloqueado por una ruma de expedientes ordenados, embolsados, pero que definitivamente contradecían lo que recomendaba la norma de seguridad. Lo que hacía eso era representar una problemática que se repite en cada uno de nuestros países, sobre todo en las altas cortes, es decir, la cantidad de expedientes por resolver que finalmente se va a traslucir en el tema tiempo y que a partir de allí se comienza vulnerando el plazo razonable más allá del resultado, una problemática que parece no tener fin. Sin embargo, en los Estados Unidos aparentemente han llegado o han encontrado la solución a través de una institución conocida como el certiorari, que ha evolucionado desde el amanecer de ese país hasta nuestros días. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El certiorari, la jurisdicción discrecional. Sean todos bienvenidos. El jurista argentino Juan Bautista Echeverri realiza un importante análisis de esta institución, no solamente jurídica, sino histórica, de la cual tomamos tres conclusiones que nos parecen importantes. La primera de ellas, ¿cuál es la problemática en la realidad? Es decir, lo que nosotros nos vamos a encontrar, y no solamente en el continente americano, sino probablemente en todo el mundo occidental, es la enorme carga de expedientes, la enorme carga de trabajo que tienen las altas cortes, llámese Corte Suprema, Cortes Constitucionales, llámese Tribunal Constitucional, es decir, al tener los órganos de control de constitucionalidad la última palabra, todo justiciable a quien se le ha denegado su pretensión, sobre todo si es constitucional, quiere llegar ahí. Quiere que aquel que tenga la última palabra le dé una respuesta definitiva. Y esto hace justamente esta suerte de hiperinflación laboral en todas las altas cortes. Número 2. Esto tiene mucho que ver con el modelo constitucional, con el diseño constitucional. Hemos podido ver que muchos de nuestros países han adoptado, en algunos casos, el certiorari, con algunas variantes, caso Argentina, y otros aspiran a hacerlo con el solo enfoque de la reducción de la carga de trabajo. Nos parece que ese no es el camino. Por ejemplo, el artículo 3º de la Constitución norteamericana es el que delimita las funciones de la Corte Suprema y posteriormente, con una ley de desarrollo constitucional, quedan claras cuáles han sido las responsabilidades que se le ha asignado a la Corte Suprema, en la cual podemos encontrar de dos tipos. Una jurisdicción discrecional, repito, señalada en la misma Constitución, que claro, con el tiempo se ha tratado de maximizarla. Y el otro caso, una jurisdicción no discrecional, que con el tiempo se ha tratado de reducirla. Por ejemplo, entre la jurisdicción no discrecional, la llamada jurisdicción obligatoria, podemos encontrar aquella que viene a ser el juzgamiento de los altos funcionarios, del impeachment, que se dan 2 o 3 casos por año y que claro, la Corte Suprema jamás va a renunciar a ella porque es justamente una muestra de poder, es una prerrogativa funcional que tiene. Pero, por ejemplo, todos aquellos procesos que venían del Congreso han ido desinflándolos, así como han ido maximizando la jurisdicción discrecional, han ido minimizando la jurisdicción justamente no discrecional, la jurisdicción obligatoria.
Y con ello se ha ido fortaleciendo el certiorari, en el cual han señalado con claridad, nunca se ruborizan para decir que no se trata de una cuestión de derecho, se trata de una discrecionalidad judicial que se aceptan potencialmente los casos solamente por razones imperativas. Y en tercer lugar, la capacidad de adaptación, la capacidad darwiniana que se tiene. Es decir, los Estados Unidos han ido construyendo el certiorari con el paso del tiempo. No es lo mismo la realidad que tenían las recién independizadas 13 colonias que el actual país con 325 millones de habitantes. Y en medio de ello, la gran expansión norteamericana que tuvieron en el siglo XIX. Por eso es que en el año de 1925 se hace la primera gran reforma con el entonces presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Howard Taft, que por cierto, también había sido presidente de los Estados Unidos. Es la única persona que ha desempeñado ambos cargos. Y en el cual lo que hizo fue más o menos lo que en el fútbol se llama repartir pelota. Esto es, las responsabilidades que inicialmente estaban asignadas a la Corte Suprema fueron redistribuidas en el circuito, sobre todo en las cortes de apelaciones de cada uno de los estados. Una gran ventaja que da ser una república federal. Para posteriormente ya el toque final de lo que hoy conocemos como el certiorari se da en el año de 1988, con una reforma en la cual obviamente fue propuesta por la Corte Suprema y fue aprobada por el Congreso. De tal manera que el día de hoy estamos en condiciones de decir que la Corte Suprema de los Estados Unidos casi en exclusividad tiene una jurisdicción discrecional, a lo que el juez William Rehnquist señaló nuevamente, sin ningún reparo, que realmente el certiorari, la competencia discrecional de la Corte Suprema, era mitad intuición y mitad razonamiento jurídico. Eso sí, nuevamente llegaron a esta conclusión y a este modelo luego de hacerse la pregunta adecuada. ¿Cuál es la principal función que cumple la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y entonces ya no era el tema de la revisión, porque para eso estaban los órganos jurisdiccionales de cada uno de los estados, sobre los cuales no solamente estaba la ventaja de la cercanía con los justiciables, sino porque además, al ser un país federal, las leyes y el conocimiento de la realidad y la idiosincrasia no lo tiene la Corte Suprema, sino cada una de las Cortes federales. Y que más bien la Corte Suprema quedaba reservada para ver los grandes asuntos del país, temas constitucionales que sí podían tener un alcance nacional. Por último, como conclusión, podemos establecer que sí, claro, el sueño de las altas cortes latinoamericanas es tener el certiorari a lo norteamericano. Sin embargo, no es tan fácil. Recordemos que con lo que hemos señalado se deben tener por lo menos 3 requisitos. El primero de ellos, la capacidad de adaptación que se tenga, que no es de un momento a otro, es algo que se va dando de manera paulatina en el tiempo. En segundo lugar, no se descuida en lo absoluto ni la tutela jurisdiccional efectiva, ni tampoco el debido proceso. Depende mucho del modelo constitucional que a su vez ha trazado justamente esas líneas matrices a partir de la naturaleza histórica, de la naturaleza de la república que tenga cada país. Y en tercer lugar, el prestigio de la Corte Suprema, que hace que definitivamente estas propuestas, que bien podrían interpretarse hacia el otro lado, como que van a tener un exceso de poder, como que van a resolver lo que le piace, en realidad no es así, sino que se soportan, se sostienen en un prestigio logrado a través de los años. Aguardo que estas reflexiones acerca del certiorari como una forma de jurisdicción discrecional les pueda servir. No olviden suscribirse al canal Tribuna Constitucional. ¿Ya lo hizo? Entonces difúndalo. Y ya sabe, toda esta temática relacionada al derecho procesal y al derecho constitucional lo vemos con mayor amplitud y profundidad en los cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.